Dios le bendiga, mis amados. Amén. Siempre es un gozo compartir la palabra del Señor. En esta noche tengo la tarea de explicar un poco las consecuencias del pecado, así es que voy a mirar un poco de Romanos como una referencia, porque es mucho texto lo que vamos a ver en esta noche, pero quisiera que miremos ahí unos cuantos pasajes en Romanos como para orar y luego comenzar con la exposición de la palabra. Amén. Si vamos a Romanos 7:4, dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de llevaros fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestros cuerpos a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú, Señor, como decía la alabanza, y en todo momento nos has traído a una nueva libertad en Cristo Jesús. Oh Dios, háblanos, Señor, haz que podamos entender y comprender la grandiosa libertad que tenemos en ti y las consecuencias terribles de lo que ha significado el pecado en la humanidad. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Sé que durante 2 sábados ya anteriores, el pastor Carlos Jesús y nuestro hermano Rumi han estado explicando sobre el pecado, sus definiciones, su origen, ¿verdad? La implicancia que el pecado tiene en la vida del creyente. Y entonces yo creo que en esta noche cualquiera de nosotros podría dar una definición de lo que es pecado, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Así de simple que es. Errar, ¿qué más? ¿Errar qué? Errar al blanco, ¿no es cierto? Esa es la definición más común, pero en la Biblia no solamente hay la palabra katá, que es en el hebreo, o hamartía, que es en el griego, sino que también usa otras 2 palabras que son importantes que las conozcamos, porque lo que hace la Biblia al usar el término pecado es tratar de hacernos entender cuál es la condición humana, cómo quedó el ser humano después de transgredir, ¿no? Ya el hermano Rui me ha explicado muy bien lo que ha sido el pecado original, que no tiene nada que ver con el pecado de Adán y Eva inicial, sino que tiene que ver más bien el origen de la caída, el origen de por qué es nuestra condición así, por qué el ser humano es así. Espero que estemos en la misma sintonía, ¿no? Espero que estemos en la misma sintonía. Eso es muy importante. Estuve siguiendo las recomendaciones de nuestra hermana presidenta de los jóvenes, nuestra hermana Katy. Me recomendó a Riley y yo dije, ¿por qué Riley? Y Riley habla sobre la santidad y Riley toca su primer capítulo, toca sobre el pecado, ¿no? Y él dice que un cristiano, un verdadero cristiano, realmente no puede avanzar si no conoce las dimensiones y el efecto del pecado. Es imposible, dice, que alguien entienda o pueda crecer o pueda desarrollarse si no entiende cuánto hace el pecado en la vida del ser humano. No solamente del creyente, ¿eh? El creyente también peca, pero ya no es su hábitat pecar. Vamos a notar la diferencia. Pero él dice que mientras un creyente no esté consciente de cuál es la profundidad y el daño efectuado por el pecado, nunca podrá iniciar su despegue hacia la santidad. Importante, ¿no? Eso me puso carga y me puso preocupación, y luego fui a mirar la lectura con Gruden y traté de hacer bien la tarea, ¿no? Como decía Rumi, hay que buscar más información y hay que nutrirse más, así es que busqué algunos consejos y también pude ver a Sprout, que él tiene 4 o 5 videos fantásticos sobre lo que es el pecado, su extensión, el daño, los efectos. También toca el pecado original y las consecuencias del pecado son
desastrosas, pues, ¿no? En la humanidad. Son desastrosas en la humanidad. Todo lo que vemos en la conducta humana negativa, todo lo que vemos en la conducta humana negativa es consecuencia de la caída, es consecuencia de tener una naturaleza que tiende a la maldad. Por eso, en la Biblia no solamente encontramos la palabra pecado como tal, que es katá, sino también encontramos iniquidad. El inicuo, dicen, ¿no? Vuestras iniquidades, dice el Señor, ¿no? Y también dice vuestras transgresiones. Y esos dos términos sí yo me acuerdo haberlos enseñado muy bien cuando enseñé sobre el pecado los días martes para los que vinieron, y los jóvenes siempre veían por su ausencia, pues los martes. Son muy pocos, muy seleccionados los que se presentan aquí los días martes, ¿verdad? Pero deberían estar en el curso de doctrina. Les daría mucha fuerza, mucho poder, porque el conocimiento, ¿qué dicen las culturas? Que el conocimiento, ¿verdad?, te lleva a otros niveles, ¿no es cierto, doctorita? El conocimiento te lleva a otros niveles, el saber, el aprender. Acá los profesionales, los universitarios, todos los investigadores, ¿no?, nos dicen que el conocimiento es importante, sí, y la Biblia no desmerece el conocimiento. Pero el Señor añade que ese conocimiento es pura ciencia si no tiene revelación y si no hay poder del Espíritu, como estamos estudiando también ahora los días martes. Entonces, imagínense, encima que si somos creyentes y no tenemos un conocimiento claro, no vemos la realidad de cómo la Biblia nos presenta el pecado, que yo he visto las dos exposiciones muy claras, es una enfermedad terrible que está en nosotros. Es una enfermedad terrible que está en nosotros. En un descuido nos mata. Nosotros tenemos que, miren, estaba pensando, orando en la mañana y le decía, Señor, me siento mucha carga porque a veces yo no veo que disparen en ustedes, o sea, que despierte el interés, honestamente. Veo que, bueno, se informan, escuchan con un poquito de atención, ¿no? Pero no veo que despierte la necesidad que tienen ustedes realmente de comprender lo que el pecado puede hacer en sus vidas. Y conocerlo y entender sus dimensiones y sus efectos, cómo los podría salvar, cómo los podría ayudar a estar más apercibidos. Es una enfermedad que está en nosotros, decía el pastor Carlos Jr. en la primera clase sobre el pecado, que está ahí, ¿no? Rumi nos afirmaba y decía, tú puedes decir que no, pero está ahí. Entonces, orando en la mañana, Dios me dijo, ese es un cáncer en la vida de toda persona. Y he podido entender lo importante que es cuando a ti te diagnostican cáncer, el seguimiento y el monitoreo. Cuando a ti te diagnostican la enfermedad, no te puedes descuidar. Tienes que estar siempre con tus controles. Siempre con tus controles. ¿Por qué? Porque en el menor descuido puede aparecer nuevamente. Y si no has tenido la vigilancia suficiente, ataca con todo. Ataca con todo. Y son sus efectos mucho más devastadores que cuando aparece. Entonces el pecado es así. El pecado no está fuera de nosotros porque todavía estamos en la carne. Recuerden, ahora hemos sido limpiados y hemos sido tratados por el Señor para borrar todos nuestros pecados y nuestras transgresiones, pero todavía estamos en la carne. ¿Qué dice Romanos 7? Por eso lo cité como referencia, que ahora gracias a Cristo hemos resucitado, ¿no? Y ustedes han llevado Romanos, los jóvenes han llevado Romanos, todo el libro, ¿no? ¿Qué diremos entonces? Dice Romanos 7:7. El pecado, ¿es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. O sea, nosotros tenemos una ventaja como cristianos, ¿entienden? Tenemos una ventaja. Nosotros sí sabemos que pecado es no honrar a Dios, es ignorar a Dios, es equivocarnos en la toma de decisiones independientes de Dios. Porque ¿qué es lo que es más duro como consecuencia del pecado? En el que no tiene a Cristo.
¿Qué pasa con la persona? Porque a mí me toca ver las consecuencias. ¿Qué pasa con la persona que no ha conocido a Cristo ni ha escuchado el mensaje de salvación? ¿Qué efectos ha hecho el pecado en su vida? Le ha afectado en su intelecto, porque todo lo que quiere pensar o crear y puede hacer, porque Dios ha dado habilidades y dones a todos los hombres, ¿no? Ya han visto lo que pueden hacer con sus habilidades los hombres, bombas nucleares, ¿o no? Ya han visto lo que pueden hacer los biólogos con sus habilidades, armas químicas, para destruir selectivamente, masivamente. Eso es lo que puede hacer el hombre. Su intelecto ha sido afectado, sus emociones han sido afectadas. Hemos visto cómo se puede manipular masas intelectualmente, cómo se puede guiar o inducir a determinadas cosas a través de las redes sociales. Ahora ustedes saben de eso más que yo. Nuestros deseos. ¿Y qué diremos de nuestro corazón? Engañoso y perverso, como dice Jeremías, más que todas las cosas. Duro e insensible para las cosas de Dios. Es tanta arrogancia a la que ha llegado el hombre a través del pecado, sin Dios, es tanta la arrogancia, tanto el desconocimiento, que su indiferencia hacia Dios y su negación quiere violar todas las leyes que Dios ha establecido para que haya cierto orden en la humanidad. Ha querido relativizar lo que dice la palabra, diciendo que no hay absoluto, sino que todo es conforme lo puede entender la otra persona. Estaba conversando el otro día con una amiga y me decía que estaba desesperada por sacar a su hija de Italia, porque como es adolescente y allá no la pueden tocar y ahora ella se siente hombre, entonces se quería cortar tipo militar, tipo esto, y ella como su mamá no quería. Pero resulta que según las leyes de ese país no le puede prohibir. Y ella procedió a hacerle una denuncia y inmediatamente el gobierno le ha quitado el pasaporte de su hija, no la puede sacar de Italia. Ese es el mundo. Ha destruido completamente los vínculos familiares, ha destruido completamente los roles de protección que un padre en forma natural trata de darle a su hijo. Porque después va a pasar como ese que pasó en Inglaterra, ¿verdad? Que se creía mujer y se hizo operar todo cuando era jovencito y después quería denunciar al gobierno por qué habían dejado que se haga eso, porque ahora ya se sentía hombre y hasta estaba enamorado de una mujer y ya estaba castrado, él solo. Si no, estará loco el mundo. Pero ese es el pecado. Ha afectado todo el pecado. Y lo más triste es que el mundo no se da cuenta y cada vez va peor. Cada vez va peor. Y pierden más. Nosotros, gracias a Dios que podemos entender, pero si no entendemos las dimensiones del pecado, dice ahí en Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, decía Pablo, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Si no tenemos esa conciencia que tenía Pablo, o sea, si no somos conscientes que aunque seamos cristianos, y era Pablo quien lo decía, por favor, si lo digo yo no me crean, pero lo dice Pablo. Él dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. El querer está presente en mí. O sea, ahora que conozco a Dios, está presente en mí. En ustedes no, querer hacer lo bueno, ser puntuales, responsables, está ahí. Pero ¿cuántas veces no nos gana las sábanas, no nos gana el sueño, no nos gana... Yo cuántas veces he querido bajar de peso y invento dietas y sigo todas las que aparecen y acá estoy, el dominio propio no puedo desarrollarlo. Voy a tener que meter en ayuno y oración y creo que por ahí va a funcionar, porque en la carne yo debo, miren lo que dice Pablo, yo soy consciente que en mí, en cuanto a mí, por eso ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en Juan 15:4? ¿Qué dijo? Juan 15:4. Vamos con Biblia, ya les dije, vamos a citar algunos textos que son importantes, por favor. Emilia, me estás haciendo la competencia. Dice Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, esa conciencia
de que las consecuencias del pecado son desastrosas para la humanidad en todas las áreas de su vida. No hay una área de su vida en que el pecado no haya afectado, no lo hay. Emocionalmente, intelectualmente, físicamente, en todas las áreas. No hay un área en que no haya afectado. Si tú no eres consciente de eso y tú crees que no, yo sí soy buena gente y yo ya voy a... No minimices. Dice Jesús, si no permaneces en mí y yo en vosotros, si no tienes conciencia, como dice Pablo ahí en Romanos 7, ¿verdad? 18, yo sé que en mí, eso lo salvó a Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacerlo ya es otra cosa. Salen ustedes y aquí dicen, sí, tengo que estar consciente de que el pecado me va a arrastrar a cosas que no quiero hacer, que el pecado me va a hacer un indisciplinado, que el pecado va a trabajar conmigo y no voy a alcanzar, porque ¿qué es el pecado? Errar el blanco. Ese es el pecado, ¿no es cierto? Errar el blanco, o sea, no alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? Un humano verdadero, perfecto, conforme a Cristo. Por eso dice que todos vamos a ser transformados a la imagen de Él, porque Él es el verdadero humano. Él es el verdadero humano, Él es la imagen perfecta del Padre, Él es el modelo, Él es nuestra valla. Tu valla no es ningún santo, ni siquiera Pablo. Tu valla es Cristo, amén. Tu valla es Cristo. Y de ahí, de donde estás, a donde tienes que llegar, ¿cuánto nos falta? Yo ni les digo. Pero la verdad es que si yo estoy consciente de eso, que el hacerlo tiene que estar solamente mientras esté unido a Cristo, permaneciendo en Él, unida a Él. Eso me va a ayudar a mí profundamente a ser consciente que yo, en mi propio deseo, en mi propia iniciativa, yo no voy a tener el deseo de hacer el bien. Porque una consecuencia del pecado es que en mí no hay deseo de hacer el bien. Las consecuencias del pecado: insensibilidad para con Dios, insensibilidad e irreverencia, no considerar a Dios para nada, autosuficiencia, creer que uno puede tomar sus propias decisiones y no aceptar consejo ni corrección. Yo estaba mirando esto cuando dije quebrantan iniquidad, ¿no? ¿Qué es una persona inicua? Es una persona torcida, dice. Una persona torcida que, déjame mirar mis notas, que no respeta, ¿verdad? Las formas. Entonces, es una persona que tiene un comportamiento torcido. La Biblia dice que así son los humanos, tienen un comportamiento torcido, todo lo cambian, todo lo quieren manipular. ¿Y qué es transgresión? ¿Te acuerdas? Transgresión es alguien que traiciona la confianza. ¿Acaso el mundo no está lleno de Judas? No esperes encontrar en el mundo personas confiables o personas a quienes tú les puedas dar la espalda. Porque lo que vas a encontrar afuera siempre es competencia, desconfianza, ¿no? En un trabajo, ¿cómo dicen en el mundo? Cuidado que te serruchan el piso en la primera que te descuidas. ¿Sí o no? Ese puesto es tuyo mientras yo no compita por él. Porque ya hay 5 o 10 lobos que están atrás. Los que trabajan saben que eso es así. Ese es el mundo. Y eso es consecuencia del pecado. Por eso dice, la humanidad es inicua, ¿ya? Dice claramente ahí, está llena de iniquidad y transgresión y llena de equivocarse con alcanzar la meta. Pero nosotros sabemos, dice, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo en la mente y en su pensamiento, miren lo que dice Tito 1:15, para que no crean, las consecuencias del pecado son terribles. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros,
mas para los corrompidos e incrédulos, nada, ¿qué cosa? Es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidos, están dañados. Profesan conocer a Dios, pero son sus hechos los que los niegan. Por eso Pablo dice, ¿no? Si yo no estoy consciente del pecado, si yo no estoy consciente de que debo mantenerme unido a Cristo, yo sé que el bien que quiero hacer no lo voy a hacer. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La mejor forma, jóvenes, para que ustedes sean personas que pueden alcanzar la meta, o sea, agradar a Dios, porque ¿cuál es el llamado de Cristo? Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero hermana, nadie puede ser perfecto. Porque todos nosotros hemos... Estaba escuchando a Sproul, y Sproul dice que nosotros decimos esto, ¿no? Pero errar es humano, porque ya no le decimos pecado, ¿no es cierto? No decimos pecar es humano. Suena más bonito cuando decimos errar es humano, ¿no? Nosotros nos catalogamos así, dice, ¿no? A ver, ¿quién no ha cometido un error? Pero no es que has cometido un error, cometes errores cada rato, ¿no? Porque siempre tu pensamiento no está encauzado, alineado con Dios. Hermana, pero ¿qué culpa pueden tener si ellos no conocen la palabra ni la voluntad de Dios? No, pero Dios les ha dado una conciencia. Porque en la gracia común de Dios, Dios nos ha dado una conciencia. Y esto les tengo un ejemplo que el Señor me ayudó en la mañana mientras oraba. Porque me llevó, ¿saben a quién? ¿Se acuerdan? Génesis 4. Génesis 4, ahí todavía no había la ley porque no había llegado Moisés. Ahí estamos solamente ¿con quién? Con Abel y Caín. Vamos a Génesis 4, chicos. Dice en Génesis 4 que 4:4, también Abel, bueno, ya saben, ahí Eva y Adán pues ya se unieron como hombre y mujer y tuvieron sus hijos, ¿no? Nació nació Caín y luego nació Abel. Uno fue agricultor y el otro fue pastor de ovejas. Y aconteció que pasado el tiempo ambos trajeron al Señor una ofrenda. Uno trajo del fruto de la tierra y el otro, ¿qué dice? Verso 4, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Dije yo. ¿Por qué se dio ese sentimiento tan negativo en el corazón de Caín? ¿Por qué? Si Dios no les había dado especificaciones de cómo quería la ofrenda. ¿O hay algo en las escrituras ahí que diga que Dios le haya dado la especificación? Mira, si tú vas a traer de la labranza de la tierra, tiene que tener estas características. Y si tú traes... No. ¿Qué hizo que Abel le diera una ofrenda agradable a los ojos de Dios y que la de Caín, bueno, ya pues es tu ofrenda, ¿no? Su conciencia, porque todavía no había sido dada la ley de Moisés. Solo su conciencia. Solo su conciencia, porque dice claramente, pero también Abel por su parte trajo de los primogénitos, ¿no? De sus ovejas y de la grosura de los mismos. No dijo, no voy a llevar la más chiquita, la que recién ha parido, voy a traer de los primeros que salieron, de los que están más hermosos. Es para Dios, solo su conciencia, es para Dios. Y el más gordito, el más perfecto, solo su conciencia. Todavía no había la ley, todavía no estaba Levítico, todavía no estaban escritos los libros. Solo su conciencia. Por eso
por eso dicen que el pecador no tiene excusa. Así es que nadie diga, no, yo no soy evangélico, no he ido a un culto evangélico, por eso no sé. No, tu conciencia te dice lo que es el bien y el mal. Y cuando uno no es cristiano y es impío, porque yo he sido pagana también, sin Dios, cuando no conocía a Cristo, yo sabía lo que era lo bueno y lo malo, pero hacía lo que me convenía. Indistintamente a quien le caiga bien o a quien le caiga mal, yo sacaba provecho para lo que era para mi rebaño. Claro, yo nomás era así, ustedes serán más santos, pero no se preocupen. La verdad es esa, que Dios le dijo, y miren la advertencia, miren esto, pero Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se te ha demudado tu semblante? Verso 7, si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta. O sea, todavía ahí Dios nos está revelando algo, que tú tienes libertad para decidir pecar o no pecar. Todavía no has pecado, le dice, pero tu enojo no tiene razón. Si tú dices que has hecho bien y que tu ofrenda es lo mejor que has ofrecido, ¿por qué te enojas? Le está llevando a la reflexión y le está advirtiendo. Cuidado, le dice, el pecado está a la puerta. Estás a punto de que tu ira te conduzca a algo peor. Y así nos dice el Señor a todos nosotros. Tenemos la libre elección. El bien y el mal están siempre delante de nosotros. Con la ayuda de Cristo ahora nosotros sabemos que no podemos hacer el bien por nosotros mismos y que separado de Él nada podemos hacer. Por eso damos gracias por Jesucristo, amén, quien nos limpió, nos rescató y nos reconcilió con el Padre y nos dio una nueva vida, una nueva oportunidad para tener amistad con Dios. Si tú entiendes verdaderamente la dimensión de lo que el pecado puede hacer en ti, tú tienes que ser una persona muy agradecida con Dios. Porque tú puedes llegar a entender y comprender lo que no comprende alguien que no tiene a Cristo. Puedes decir con toda libertad, como dice Pablo, miserable de mí, qué egoísta que soy. Oh Señor, qué rencoroso que soy. Ahí, ¿qué debía haber hecho? A ver, ¿qué debería haber hecho Caín? El pecado está a la puerta. ¿Qué debería haber hecho? Arrepentirse. Así de simple. Sí, no te traje lo mejor de mi chakra. Te traje una ofrenda, ya. No consideré que era para ti. Porque el asunto no era con Abel. El asunto era la ofrenda. ¿Quién la tenía que aceptar? Dios. Porque la ofrenda no era entre ellos. La ofrenda era para Dios. Entonces, cuando siempre nosotros tengamos la perspectiva de las consecuencias que el pecado ha traído a nuestra vida, es que nos ha desviado de la meta correcta. La meta correcta no es agradarnos entre nosotros mismos. La meta correcta es agradar a Dios. Nuestra meta es vivir para el Padre. Hacer las cosas como Él quiere, no como... ¿Por qué creen que lo que Jesús más hace es enseñarnos la obediencia? Porque sabe que la rebeldía está en nuestro corazón por causa de la caída. La rebeldía está en nuestro corazón por causa de la caída. Y lo que más nos cuesta es mirar qué demanda Dios de nosotros o qué espera Dios de nosotros para hacer las cosas buenas, para hacer las cosas que a Dios le agradan. Sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más hace el pecado? A ver, el diablo, que el Señor lo reprenda, va a buscar siempre minimizar el pecado. Va a decir, ay no, es la hermana Charo que predica así, Dios no es tan quisquilloso. ¿Me entienden? ¿Acaso ya lo has hecho? ¿Solo lo has pensado? ¿Qué nos enseñó Cristo? Mateo 5:28. Esta me pareció que Dios quiere que entendamos eso, porque ahí es donde yo más he fallado en mi propia vida. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, ¿qué nos ha hecho creer el diablo? Que no es pecado hasta que no lo hagas. ¿Sí o no? No, pero solamente he pensado mal.
Sí, pero ya Dios dice que tú piensas las cosas antes de hacerlas. ¿No es cierto? ¿O alguien hace las cosas sin pensar? A ver, levante la mano el que hace las cosas sin pensar. No. Antes de hacer las cosas tú las piensas. Entonces, si ya en tu mente te ha puesto ese pensamiento, lo único que falta es ejecutarlo. Y entonces Jesús dice, ahí ya comenzó el pecado. Pero yo os digo que todo el que mira, entonces la dimensión del pecado comienza con la intención del corazón. Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Qué ha producido en nosotros? Minimizar los efectos del pecado y que cómo nosotros lo miremos. Y ahí yo creo que Rally tiene razón. Dice, cuando alguien se da cuenta que Satanás no va a venir a atacarte con una bazuca, sino que te va a vender con un beso, como a Jesús, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos que el enemigo va a venir con una metralleta, no, dice, va a venir con un beso. Así viene Satanás, dice, a nuestra vida. Y eso es importante que entendamos. No, jóvenes, yo oro a Dios y Dios sabe cuánto he estado orando para que puedan entender, porque hay una pena contra el pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y nacimos muertos. Hermana, ¿cómo es eso? Yo estoy bien vivo. No. Estamos vivos transitoriamente para juicio. Ahora que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos vida. Porque vosotros estabais muertos ¿en qué cosa? En vuestros delitos y pecados. Pero por eso Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos vida en Cristo y tenemos que cuidar esa vida. Tienes que cuidar esa vida que tienes como hijo de Dios. Tienes que cuidar esa vida que has recibido por medio de Cristo Jesús. ¿Quieres llegar a la meta que no a la que tú te has inventado para ti, sino a la que Dios ha trazado para ti? ¿Verdaderamente quieres llegar? Cuídate. No minimices el pecado. ¿Qué dice Hebreos 13:13? Perdón, 3:13, al revés. ¿Dije qué? 3:13. Ahí mismo, el 3, el verso 13. Que dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Saben qué hace el pecado, jóvenes? Como consecuencia casi siempre nos mantiene engañados. Nos hace ver a nosotros minimizando aquellas cosas que sabemos que a la larga nos van a destruir, ¿no? Es como el joven, tal vez sea un ejemplo un poco simple, pero como el joven que estudia toda la secundaria, ¿no? Y dice, no, ya cuando esté en quinto me meto a la pre y me preparo. Y cree que esos años que ha perdido sin prepararse no le van a pasar la factura cuando termine el colegio. Y se engañan. Y ahí pierden mucho tiempo después. Se dan cuenta que, no, estoy en primero recién, no, estoy en segundo, en tercero. Cuando se vienen a dar cuenta, están en quinto y están desesperados. ¿No les ha pasado? El pecado nos engaña. No, nos hace ociosos, nos hace flojos y no nos hace ver que estamos desperdiciando los mejores años, nuestra mente más fresca, nuestras mejores capacidades, el momento en que más podemos aprovechar nuestro tiempo, ¿no? Igual, llegan a la universidad y quieren ser unos tramposos, quieren el camino corto. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última? ¿Qué te preguntaron a ti? Pásame pues el examen del año. Estudia. Sé honesto, prepárate, sé responsable, asume lo que te toca, porque el pecado te va a engañar, el pecado te va a hacer ocioso, el pecado es muy sutil. O sea, la consecuencia es que
Si no nos exhortamos, si la sociedad de jóvenes que tenemos no toca este asunto del pecado, no de vez en cuando, sino frecuentemente, para exhortarnos unos a otros a que podemos ser engañados, porque dice: hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Cuál es el principio de nuestra seguridad? Separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, ese es el principio. Separado de mí, nada podéis hacer. Si eres un cristiano de fines de semana o de sábados que quieres escuchar un mensaje, nada puedes hacer. Si, no, hermano, es que yo no puedo venir durante la semana, pero tenemos una página ahí para que ustedes puedan entrar y escuchar los mensajes. De los martes, de los jueves. El martes fue una enseñanza tremenda que trajo nuestro hermano Junior para los padres solteros. Tremenda. El jueves, ¿no? El jueves. El martes yo estuve enseñando doctrina, pero me gustó el jueves. Ese tema, de verdad que deben escucharlo también ustedes para que vean todas las consecuencias. Así es que, les repito, Hebreos 13:15, ¿ya? Ya no el 13:13. Si oyes hoy su voz, si oyes hoy su voz, si Dios te está hablando, que no tomes con ligereza, que estás en esta carne todavía, no endurezcas tu corazón, como en la provocación, no endurezcas tu corazón, sino más bien retén el consejo, comienza a tomar conciencia, y eso es importante, hermanos, para volvernos a Dios y para librarnos del juicio. ¿Cuál es el juicio de Dios? Su justa ira. Todos aquellos que no andan ni viven conforme a la palabra de Dios, ¿qué les espera? Juicio. Juicio. Y tú puedes decir: no, hermano, estos son otros tiempos. Bueno, lo mismo decía Noé, la gente que estaba ahí, lo mismo decían. Antes no lo entendía bien, pero es verdad. Se casan, hay bodas, ¿no? Estamos con fiestas, tarjetas por aquí, no sabemos. Pero Cristo viene. Amén. Y todas las cosas que son de la carne, que batallan contra el espíritu, nosotros debemos estar conscientes. Conscientes, hermanos. Y esto lo tomé de Riley, en que él dice que los cristianos, y esto para los cristianos, debemos tener mucho más cuidado de los pecados de omisión. De los pecados de omisión. ¿Cuáles son los pecados de omisión? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque me pareció bien interesante, ¿no? Porque dice Mateo 25, 41, 42. Vamos a Mateo 25, 41, 42. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. El juicio, que es condenación y fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Tuve hambre y no me diste de comer. Ya ves, te comiste solo tu pan en el paseo y no pensaste quién no tenía. Se fueron a jugar a la canchita y como yo no tenía para dar para el alquiler de la cancha, me dejaron fuera. ¿Sabían que eso era pecado? Allá lo están viendo. Quería jugar fútbol y no me dejaron. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. O sea, hermanos, pequeñeces para nosotros, ¿no? Pequeñeces para nosotros. ¿Te dan cuenta? Los pecados de omisión son los más peligrosos en el creyente. Son los muchos más peligrosos. Porque dejamos de hacer las cosas que sabemos que podemos hacer por nuestro prójimo, por nuestro hermano, por nuestro papá, por nuestra mamá. Sabemos que le pudimos ayudar un rato en la cocina. Sabemos que pudimos barrer la casa. Les hablo como a jóvenes. Cuidado con el pecado de omisión, porque Dios no permitirá que ningún pecado le pase por alto. Le contestaste con violencia, le contestaste irrespetuosamente, te fuiste murmurando después de que tu mamá te llamó la atención. Es pecado. Fui forastero y no me recibiste.
Estaba desnudo y no me vestiste. Estuve enfermo, no me visitaste. En la cárcel, no me fuiste a ver. Pero Señor, ¿cuándo? Te vimos hambriento. Cuando Benjamín te dijo, invítame tu pan. Fue su cumpleaños y no lo fuiste a saludar. Pasaste por alto. Es una broma tal vez para que despierten. Pero recuerden esto, hermanos. Cuidado con los pecados de omisión para los que somos creyentes. Porque hay cosas que tenemos que hacer, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. Y hay muchos que hemos venido a la fe, y quiero terminar con esto porque ya me está ganando el tiempo, que en nuestra vida de creyentes hemos pensado solo en recibir beneficios, ¿no? Cuando Cristo vino y comenzó a enseñar lo que era un verdadero humano, porque recuerden que el pecado ha tergiversado nuestra humanidad, nos ha hecho ver totalmente contrarios a lo que debemos ser. Dios no creó al ser humano para que sea un egoísta, para que piense solo en él, para que mire solo por sus intereses. Eso es consecuencia del pecado. Pero un verdadero humano, cuando tú quieres pensar en un verdadero humano creado como Dios lo pensó, tienes que mirar a Cristo. Porque Él es el único verdadero humano, el que representó lo que Cristo esperaba de cada ser humano. Y cuando Cristo vino, ¿no? Él comenzó a andar con los marginados, con los despreciados. Y la gente no entendía por qué Él se comportaba así. La gente no entendía por qué Él reaccionaba así. Y era cuestionado y era criticado. Y saben, no entendía muy bien por qué Dios me habló sobre la parábola del hijo pródigo. Pensé que solamente era por el acto del arrepentimiento, pero no. Cuando narra la parábola del hijo pródigo, una de las cosas que Jesús hace, estaba siendo cuestionado ahí porque comía con pobres y siempre estaba Él tratando de unir aquellos que miraban con desprecio la sociedad. Él les narra la parábola del hijo pródigo para que entiendan el amor del Padre. Y cuando les narra la parábola del hijo pródigo, narra que los dos son hijos para él, para el Padre, ¿no? Y le dice, pero uno vino y pidió lo que le pertenecía, se dio cuenta de todo lo que el Padre le podía dar, ¿y qué hizo? Lo derrochó, lo desperdició, ¿no? Cuando tú entiendes verdaderamente como hijo de Dios, puedes tener muchas cosas que Dios puede darte, apoyarte, ayudarte, estimularte, y no honras a Dios como debes honrarlo, eres un pródigo. Estás desperdiciando las cosas de Dios. Pero una de las cosas que yo quiero que vayamos ahí a Lucas 15, porque es Lucas el único que lo narra. A partir del 11, ¿no? Dice, cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él le repartió los bienes. Y se fue él juntándolo todo, o sea, todo lo que el padre le podía dar, y se fue lejos, malgastó. Dice la palabra en el griego que tiró, desperdició, viviendo perdidamente. Era hijo y estaba viviendo perdidamente. Pero dice que cuando se gastó todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de aquella ciudad para que le diera un trabajo y lo mandó a que trabajara con los cerdos. Yo me imagino que los rabinos judíos estarían escandalizados, pues imagínense para un judío que no comía ni siquiera cerdo, comenzar a atender cerdos. O sea, estarían ellos pues escandalizados en ese momento, ¿no? ¿Qué historia es esta? Más asquerosa, dirían los rabinos judíos. Y le dice,
que él quería comerse la comida de los cerdos y llevársela al estómago. O sea, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, y esto es lo que Dios me trajo a la mente, ¿no? Cuando un verdadero creyente, cuando alguien que ha sido un hijo de Dios y ha vivido tonteando su fe, ha vivido siendo un cristino, no un cristiano realmente, desperdiciando que tiene el Espíritu Santo, desperdiciando que tiene todas las cosas que Dios les ha dado para tener verdaderamente una vida victoriosa como hijo de Dios, y vuelve en sí, lo primero que hace cuando él se da cuenta, dice: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. O sea, en la casa de mi padre aún el que tiene un ínfimo trabajo le va bien, pero aquí en el mundialito estoy de lo peor, porque él se había ido fuera del cuidado, de la dirección. Miren, hermanos, no sé cómo quieran ustedes jóvenes vivir, pero lo que Dios quiere decirles en esta noche es que en cualquier posición que puedan tener cerca a Dios, siempre va a ser mejor que cualquier posición que les quiera dar el mundo. Siempre va a ser mejor. Siempre va a ser muchísimo mejor. Porque el Padre lo único que quiere es que tú vuelvas en sí y que tú recapacites. Él me emocionó y me emocioné mucho en la mañana mientras entendí este pasaje, porque dice que él dice: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, catá. Jamartía, ¿no? En el original: Padre, he errado al blanco, me he equivocado en poner la meta en mi vida, porque ahí dice, ¿no? He pecado. ¿Qué es pecado? Errar al blanco, ¿no? Él dice: he pecado, me he equivocado en ponerme los estándares a los cuales yo debía seguir, los cuales yo debía buscar. No soy digno de ser hijo tuyo, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra ti. Me he equivocado respecto a ti. No he entendido lo que tú esperabas. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno. Hazme como uno de tus trabajadores. Cuando tú entiendes lo que el pecado hacía de tu vida y lo que el pecado hacía de ti, realmente puedes decir como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Pero gracias doy por Jesucristo. Gracias doy por Jesucristo, porque ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos jóvenes queridos, pueden volver en sí, darse cuenta que de la forma en cómo han estado viviendo, llevando su vida de Hijo de Dios, ha sido muchas veces un desperdicio, sino que quieren volver a comprender, acercarse a Dios verdaderamente con esa actitud: te necesito, Señor. Si tú no me ayudas, si tú no me asistes. Mira, me llamó la atención también algo que le dijo, ¿no? Levantándose fue su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre se acercó, lleno de compasión, lleno de amor, y corrió y le echó sobre el cuello y lo besó. Realmente era su padre, ¿no? Porque ¿cómo viene alguien de estar con los chanchos? ¿Ustedes han olido alguna vez un chiguero? Huele feo, hermanos. Allá en Galvez, unas hermanitas criaban chanchos. Y 2 o 3 veces fui, apesta. Bueno, es que el chancho come de todo, pues, ¿no? Y después ahí, y hasta sus orines, es apestoso. Pero bueno, chancho es chancho, ¿no? Pero entonces él venía de ahí. No sé si se bañó antes de venir a su padre, pero tenía unos olores horribles. Y su padre lo abrazó y lo besó. Y le dijo el padre: he pecado contra el cielo y contra ti, me he equivocado, Señor, contra ti te he ofendido, he hecho lo que no debía, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus servidores: vístanlo, pónganle un anillo en la mano y pónganle sandalias. Vino descalzo, hermanos. ¿Sabes quiénes estaban descalzos en esa cultura? Los esclavos. Por eso me gustó la alabanza que cantaban en antes. Él nos hizo libres. Amén. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos, hermanos. Somos libres. Pero andemos con esa libertad de hijos de Dios. Conscientes de que solo ha sido la gracia y la misericordia de Dios lo que nos ha vuelto al orden correcto con Él.
La primera cosa que debe hacer un verdadero creyente es tener conciencia de las dimensiones del pecado, de lo profundo, del daño tremendo que ha hecho y que todo nuestro ser, si no está unido a Dios, definitivamente vamos a errar el blanco. No vamos a dar la talla, no vamos a alcanzar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es mi oración. Yo le decía, Señor, de verdad yo los amo y era mi oración que cada uno de ustedes llegue a alcanzar la meta. Quede en la valla. Es Cristo. Y lo que Él tiene para ustedes es incalculable, inigualable. Aún los jornaleros más simples, dice el Señor, aquellos que le sirven de lo más simple en su casa, están mejor que cualquiera en el mundo. Así que Dios tiene lo mejor para ustedes. Por algo dice el Señor que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios les ayude a entender que no podemos minimizar, no podemos ver como poco el pecado, porque una vez que entra a la vida del creyente, te aleja de Dios, te quita la comunión, ¿verdad? Minimiza la fuerza y el poder que puedes tener en Dios. La situación que hace es cada vez enfriarte más y lo que va a traer es consecuencias desastrosas para tu vida. Vamos a orar. Padre, estamos aquí, somos tus hijos. Reconocemos, Señor, que los efectos del pecado han sido devastadores en la humanidad. Devastadores, Señor. Nos han hecho andar caminos torcidos. Nos han hecho perder todo tipo de confianza, Señor. Pero cuando venimos a ti podemos reconocer que en tu luz veremos la luz, Señor. En tu luz. Que lo único que tú quieres es que recuperemos, Señor, la razón y entendamos que en nosotros mismos, en nuestras propias decisiones, no hacemos el bien. Que separado de ti nada podemos hacer, Cristo. Hoy más que nunca valorizamos, Señor, tu obra expiatoria en la cruz, tu sacrificio, tu sangre derramada en la cruz que nos limpia, Señor, que nos hace propicios delante de ti. Oh Dios, ayuda a cada joven, Señor, en esta tarde a meditar y a reflexionar que no puede menospreciar y tomar con liviandad el pecado, Señor. Tú eres Dios. Ayúdanos. Amén. Dios le bendiga, mis amados.